Hola a todos y bienvenidos nuevamente a La Cava Podcast, el podcast del Laboratorio Creativo y Académico de Bellas Artes. ¿Cómo han estado? Cuéntenos cómo les han parecido los episodios anteriores. Otra vez estaremos el día de hoy con un episodio muy interesante, ya que como spoiler les contamos que el 22 de noviembre es el Día del Músico. Entonces, el día de hoy tenemos un invitado muy interesante que muchas personas de nuestra comunidad ya conocen, pero por si no lo conocen, hoy estaremos hablando con él. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No sabía que tenían un podcast. Yo también me estoy enterando. Y bueno, mira que uno aprende todos los días. Yo ya estoy desde el 2021, estoy en Bellas Artes. Ya llevo pues varios añitos acá, pero no sabía estos espacios tan chéveres. Y como tú me decías antes de empezar, pues nunca habían hecho nada específicamente de música. Y bueno, te agradezco la invitación. Muchas gracias a ti, Eduardo, por querer participar y qué rico que otra parte de nuestra comunidad también se pueda acercar a estos espacios porque a fin de cuentas es un lugar para todos. Entonces, Eduardo, pues preséntate, háblanos un poquito de ti para las personas que de pronto no te conocen. Bueno, yo me llamo Eduardo González Moreno, soy bajista, contrabajista, músico, compositor, productor. Estudié en el Conservatorio de la Universidad de Antioquia hace ya muchos años. Creo que ustedes todavía estaban en el colegio, quizás. Estudié allí en el conservatorio, pero bueno, digamos que mi historia se remonta un poquito antes y muy bonito porque está también conectada con Bellas Artes. Imagínate que yo cuando estaba en el colegio, me interesé mucho por el teatro y bueno, pertenecía al grupo de teatro del colegio y en un momento dado digamos, de un ensayo, el director de teatro nos dijo, bueno, todos los que hacen teatro, también muy chévere que puedan hacer algo de música, porque tenemos obras donde tenemos que tocar, hay que cantar, entonces todos los actores también tienen una formación muy importante en música. Entonces a mí yo me quedé como pasmado, yo, pero música, y todos levantaron la ¿Qué mano, hago? casi todos los niños tocan guitarra o batería. Ah, Entonces todos levantaron la mano y dijeron, no, yo toco guitarra, no, yo toco batería. Y el profesor dijo, listo, perfecto, falta el bajo. Y me miraron a mí, ¿y usted sabe tocar bajo? Y yo, no, ni idea. Entonces, de alguna manera fue asignado ese instrumento que ya me acompaña y o que es sea, te el... dijeron, Sí, fue usted va a hacer el asignado. tuyo. Usted tiene que tocar bajo. Y yo no tenía ni idea qué era el bajo, yo no sabía cómo era el bajo en una canción, cómo sonaba. Es más, ni lo escuchaba tampoco. A veces uno no se Sí, fija. el bajo no es tan, es muy importante, pero no es tan evidente, pero sí es muy importante. Después vamos a hablar de eso. Sí, exacto. Entonces ahí empecé con Néstor Gómez, quien fue profesor de Bellas Artes hasta el año 2021, que lastimosamente pues falleció en plena pandemia. Entonces él fue mi maestro y de alguna manera también es muy bonito esa conexión que hay. Es que yo heredé esa cátedra que él dejó acá en Bellas Sí, te Artes. pasó Sí, me pasó como... como la batuta, pues Ajá. eso fue bonito. Entonces yo entré a estudiar primero a la Universidad de Antioquia y bueno, hice mi carrera, pero yo con Néstor había estudiado más música popular y jazz, que es también lo que enseñamos acá o lo que los Sí. jóvenes aprenden acá. Y en la universidad me encontré con un mundo completamente distinto, que es la música clásica, un mundo hermoso también, pero muy, muy ajeno a lo que yo conocía en ese momento. Y bueno, también me enamoré, logré graduarme, increíblemente. Se graduó uno de la Universidad de Antioquia, Ay, sí, hay gente a que sí se pesar, gradúa. a pesar de las asambleas y los paros, pero bueno, no fue una experiencia muy bonita, fue uno de los momentos más hermosos que tuve en mi vida y es vivir en ese campo tan hermoso de la Universidad de Antioquia. Y toqué más de 10 años con orquestas sinfónicas, con la Filarmónica de Medellín, con la Sinfónica de AFID, con la Sinfónica de Colombia. Y justo cuando estaba estudiando la carrera, en el año 2000, me encontré con unos locos que en aquel entonces estudiaban, algunos en EAFIT y otros pues estudiaban en la calle, en la Universidad de la Calle, y fundamos un proyecto muy bonito que se llama Puerto Candelaria, que ya tiene exactamente este año, está cumpliendo 24 años. Lo fundamos en el año 2000 y Puerto Candelaria nació como bueno, éramos unos estudiantes universitarios y queríamos responder muchas preguntas de la música colombiana, sobre todo. O sea, nos Sí. encontramos con unas academias que enseñaban música occidental de hace 100, 200, 300, 400, 500 años, casi como una música de museo,
que era muy ajena también a nuestra cultura. O también estábamos muy interesados en el jazz, que nos daba muchas herramientas para crear y para la improvisación, pero ¿dónde estaba nuestra cultura? ¿Dónde estaba la música colombiana? ¿Dónde entra la música nuestra en Sí, ese espectro? exacto, nuestras raíces ¿dónde están? Porque la música colombiana era como una música que escuchaban los abuelos, que estaban como en unos cassettes viejos o en unos discos viejos, también una música de museo. ¿Por qué no era una música actual? ¿Por qué no era una música que nos interesara a nosotros, cierto? Si es nuestra cultura. De ahí nació, de esa pregunta nació Puerto Candelaria y no hemos podido responder la pregunta. ¿Qué significa para Siempre nosotros? surgen más, Sí, sí. siempre surgen La más. pregunta era como, ¿qué significaba para nosotros ser colombianos? Ok, Y es una pregunta muy sencilla, pero al mismo tiempo muy difícil porque Colombia son muchos países. O sea, no tiene nada que ver un habitante del Pacífico colombiano, del Chocó, con uno de los llanos orientales. Nada, absolutamente nada. y Hablamos musicalmente musicalmente eso menos. se... Y son dos culturas, dos gastronomías. Hablamos el mismo idioma, lo único que nos une. Siempre hemos dicho que en Colombia nos une, pues, Sí, la no, música, ¿cierto? De alguna manera la música es un factor que nos une, el idioma y la religión, de alguna manera, que es lo que une también todo Latinoamérica. Y de ahí nació ese, digamos, de alguna manera ese nombre de Puerto Candelaria. Puerto Candelaria es un, es un lugar, es un lugar donde llegan muchas influencias como un puerto, ¿cierto? Un puerto es sí, donde llegan tantas cosas, tantas mercancías, tantas culturas. Y Candelaria es un homenaje a Medellín, de alguna sí. manera también. Medellín se llamaba así, Villa de la Candelaria, antes de llamarse Y de Medellín. hecho esa comuna se llama La Candelaria. Exacto. Sí, Y también nuestra patrona es la Virgen de la Candelaria, así como México tiene a Guadalupe, así, entonces es un nombre, digamos, muy importante. qué Y bueno, bonito. entonces soy músico y trabajo en la Universidad de AFIT, en Bellas Artes, como docente, y bueno, con estas agrupaciones. Qué interesante toda esa historia que nos cuentas, porque también queríamos hablar un poquito de como músico y también como maestro, ¿qué te inspira? Porque, bueno, uno conoce músicos que quizás no tienen esa inclinación a enseñar también. Queríamos Sí. saber de dónde sale eso. También fue asignado. Todo en mi vida ha sido así completamente asignado. Sí, Yo he de esas llegado como... cosas que a uno le llegan. Sí, yo creo que sí. Yo creo que todos los que trabajan en arte, me parece a mí, de alguna manera, tenemos esa responsabilidad de enseñar o en algún momento de nuestra vida, pues vamos a tener que enseñar. Es verdad. Así no queramos. Incluso yo al principio me veía más como un músico instrumentista, que iba a trabajar con una orquesta o con unos grupos y que iba a viajar y que... Pero no, la vida me fue demostrando otras cosas y es como no, hay que también dedicarse a la enseñanza y es muy importante. Y recuerdo a mi maestro, a Néstor Gómez. Recuerdo que fue un gran docente, un gran pedagogo y cómo me cambió la vida a mí también. O sea, yo Sí. recuerdo a los 15 años cuando yo iba a su casa a estudiar y me prestaba en aquel momento los métodos para fotocopiarlos porque no había internet, estamos hablando de 1995, todo era en papel, no había nada digital, Yo ni ¿cierto? siquiera había nacido. No habías nacido. Bueno, yo estaba estudiando bajo con Néstor en ese momento y yo me pongo a pensar en esa época ahora cómo ha cambiado todo, ¿cierto? Cómo ha cambiado todo y cómo él me cambió también la vida mostrándome como su oficio. Luego él me decía, bueno, te quiero invitar a un concierto para que veas lo que estoy tocando, cómo se ensaya Sí. y cómo yo lo veía a él como una persona profesional que podía vivir completamente de la música, que se relacionaba, que grababa, era uno de los músicos que más grabó acá en Medellín, en Porque Colombia. ese es otro tema con la música y con ser músico. Pues porque digamos que si ser artista es incierto, quizás ser músico más, no Más. sé, o así lo ven muchas Sí, así lo ven personas. muchas personas. Claro, ha sido, por muchos años, el arte ha sido muy informal. Entonces, claro, las familias y la sociedad lo ha visto como algo muy informal, pero no, ya llevamos muchos años y muchas generaciones que están perfectamente profesionales En este en la ámbito. sociedad, Sí, ¿cierto? es verdad. Digamos que yo creo que más que incierto hay que ser muy versátil y ahí volvemos otra vez a lo que la pregunta tuya y es ser docente. El ser docente también te permite esa versatilidad y te permite trabajar y seguir trabajando con la música. Porque es verdad, el músico, ¿cuándo trabaja un músico? Pues viernes y sábado. Sí, cuando hay Lunes, martes, concierto. miércoles, jueves, ¿qué hace? Pues no, no hay un concierto un lunes, pues es muy raro. O sea, Ujú. un lunes a las 8 de la mañana no hay un evento, ¿cierto? Un Sí, martes tampoco. Entonces, claro, ahí entra a jugar esa versatilidad
la docencia, hay gente que se dedica a la investigación también, Ah, es cierto. o a seguir estudiando, o a seguir perfeccionándose. Entonces, sí, yo creo que más que ser, digamos, trascender esa palabra de informalidad, es ser muy versátil y obviamente pues ya tenemos muchos pregrados, maestrías, doctorados Es cierto. en nuestro país. Entonces, también es una invitación a los músicos a que se sigan formando. A que se sigan formando. Y hablando de versatilidad, algo que pues o de lo que queríamos hablar, porque lo hemos hablado en cuanto a las artes visuales, pero cómo estas nuevas tecnologías, inteligencia artificial, todo eso, ¿cómo ves tú que puedan afectar a nuestros músicos de hoy o ayudar a nuestros músicos? Completamente, mira, yo volviendo otra vez al caso mío, yo nací en una época donde no había internet, donde todo eran libros, textos, bibliotecas, todo era pues físico y ahora todo es completamente digital, absolutamente todo. Las nuevas herramientas han cambiado tanto la industria de la música, todo se produce ya completamente digital, ya los grandes estudios de grabación con unas consolas enormes que valían millones de dólares ya no existen, ya con una sala así como esta, incluso con estos mismos micrófonos, Pues véanos con a una nosotros grabando un interfase, con un podcast. computador, podemos grabar incluso un disco aquí en este momento, ¿cierto? Podemos Sí, hacer y podemos montarlo en las plataformas digitales de la forma más fácil en Spotify. Con la foto que ella nos tomó, montamos sí, esa carátula y listo, y ya tenemos un producto musical. Imagínate cómo han sí. cambiado, ¿cierto? Cómo han cambiado las cosas. Las herramientas están ahí, son casi todas gratis, libres, pero al mismo tiempo hay un fenómeno muy curioso y es que eso ha hecho que ya los músicos digan, ah, ok, si puedo hacer eso, entonces ¿para qué voy a estudiar? Es verdad. Esa es una pregunta bien importante y delicada que nos estamos haciendo los docentes y las instituciones actualmente. Y es como que ayer leí algo y es que de 10 estudiantes que entran a la universidad, 5 dejan la carrera. Ese es el promedio. Sí, Por muchas razones, económicas, problemas familiares y también por eso, porque también los estudiantes están diciendo como, ah, pero ¿para qué le gasto 5 años, 4 años en una carrera si ya tengo todas las herramientas acá, si puedo crear yo mismo, si ya puedo montar mis cosas, hablando de los músicos en las plataformas, puedo tocar, puedo venderme? Y es verdad, sí. pero también no es verdad, o sea, también hay que hacer mucho énfasis en que hay que formarse Y la musicalmente. academia da ciertas, o sea, ciertas visiones del mundo que... Claro, que la vida sola no te las va a dar o te vas a demorar mucho tiempo y vas a tener que equivocarte mucho. Para eso Ujú. está la academia, para mostrarte unos caminos que ya fueron recorridos y unas experiencias que ya fueron recorridas. Por eso es tan importante la academia. Entonces, todo el tema de lo digital, de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, bienvenidas, pero siempre con formación, creo yo. Ese es como el equilibrio. Eh, y o sea, profundizando un poco en eso, también la academia da algo y es que genera conexiones. O sea, uno conoce gente, conoce muchísimas personas que te van a ayudar a relacionarte. Y tú que llevas tantos años en ese ámbito musical, ¿cómo lo percibes? ¿Crees que es fácil de entrar o cómo ves esa parte? Sí, lo que tú dices es verdad. Las conexiones son importantes y te las da la academia. Y no solamente las conexiones profesionales, sino también humanas. O sea, yo ahora te decía que uno de los momentos más hermosos de mi vida, bueno, todavía me falta algo por vivir, pues ojalá, pero Claro si que miro sí. de acá para atrás, fue el momento de la universidad, de verdad. Y siempre lo digo, el momento más feliz de mi vida fueron esos años del 1998 al 2005, 2006 que viví en la Universidad de Antioquia. O sea, pleno, yo era pleno completamente. Yo llegaba 8 de la mañana, cogía mi instrumento, me tomaba un café, luego había un taller de cine, luego había una obra de teatro, luego podía ir a la biblioteca, que es enorme, que hay de todo, luego habían conciertos, luego había un paro, Sí, luego había una asamblea. Pero sí, esas conexiones son muy importantes, pero también las conexiones humanas, yo creo. Eso es lo que también te hace crecer. Yo creo que eso es algo que hay que hacer hincapié. Tú vas a la universidad a formarte, a adquirir unos conocimientos, pero también a crecer como persona, es ¿cierto? cierto, sí. Y yo creo que esa cercanía.
El trabajo en el arte, sobre todo en la música, no sé, de pronto en artes plásticas es más solitario, creo yo, pero también puede ser colectivo. Pero en música el trabajo es muy colectivo. O sea, tú dependes de la otra persona completamente. Claro. Completamente. O de muchas personas. Entonces todos sumamos. Y es un trabajo donde cada uno aporta. Y el mejor ejemplo es, yo siempre lo digo, es trabajar en una orquesta sinfónica. Yo trabajé 10 años. Una orquesta sinfónica son casi 100 músicos en escena, donde todos tienen que estar absolutamente sincronizados. Coordinados. Entonces hay una disciplina, hay un rigor, hay un respeto, hay también que, digamos, tener mucho cuidado con las personas que tienen más experiencia, con los... es muy Una jerarquía. Sí, hay una jerarquía, Sí. ¿cierto? Que también son importantes en la vida, también son muy importantes. Entonces... Y quizás eso se ha perdido, pero es cierto que la figura del maestro y la figura de, o sea, ver eso también, verse uno en cómo son las personas que tienen más experiencia, eso también debe ser muy bonito en esos espacios. Claro, y compartir con ellos, sí, yo compartí con Tienen muchísima experiencia. grandes músicos en las orquestas. Y el trabajo de orquesta creo que lo que más me enseñó, además de tocar un repertorio hermoso y toda la técnica y toda la música que adquirí ahí, es también el trabajo colectivo. Yo creo que eso es supremamente importante y eso es lo que hay que enseñarle también, yo creo que a las nuevas generaciones. Las tecnologías han hecho que las personas se vuelvan muy solas dentro de sus dispositivos, como claro, ya tienen todo el mundo ahí y ya pueden crear ahí, lo cual está muy bien, pero también son muy aisladas también, ya cada uno hace como su propio parche y está muy aislado, digamos, Y el arte todo. se enriquece de esas conexiones, Claro. el arte es lo más humano que hay y los humanos estamos hechos para conectar con otros, o sea, Claro. ese es como uno de nuestros propósitos más grandes. Y el propósito del arte es conectar también, Exacto. finalmente. Tú no haces una obra de arte para que nadie la vea, no, tú la quieres Exacto. mostrar, tú la quieres desde todos los puntos de vista, venderla, ¿cierto? Y que las Venderla en el buen personas sentido, conecten y con que eso. conecten con eso, ¿cierto? Sí. Bueno, nosotros sabemos, como hablábamos, tú haces parte de Puerto Candelaria, que es una agrupación pues bastante conocida. Cuando le dije a mi esposo que ibas a estar acá, se quedó como, ¿qué? ¿Y eso por qué no me había dicho eso esta mañana? Se quedó impactado. ¿Y por qué no lo invitó? ¿Puedo ir? Y yo, no, se tiene que ir a trabajar. Pero queríamos saber esta experiencia, pues, o sea, ¿cómo se siente generar algo o construir un legado que se sabe que las personas van a estar ahí mirando? ¿Cómo se siente eso como músico? Quisiéramos saber. Sí, pues mira, la verdad es que el tiempo pasa muy rápido. Yo no sé ni en qué momento. Pasaron ya casi 25 años de Puerto Candelaria, pero sí, la reflexión es como qué bonito que hace 25 años nos tomamos ese trabajo, porque ha sido un trabajo muy duro, ¿cierto? Era de madrugar incluso a ensayar a las 6 de la mañana porque no teníamos más horarios, sacrificar muchas cosas, familiares también, fiestas, no sé, qué cantidad de cosas con los amigos, por estar ahí pedaleando en ese proyecto, ¿cierto? No, se siente muy bonito pues que te reconozcan, que valoren tu trabajo, por ejemplo, ver gente que estudia con nuestra música, que en las universidades Puerto Candelaria es objeto como de análisis desde el punto de vista musical o desde el punto de vista de gestión cultural o desde el punto de vista de, no sé, de estética, de cualquier cosa. Eso se siente muy gratificante, claro. Y que todavía de alguna manera tengamos tanto por hacer. Yo creo que está todo por hacerse. O sea, en el 2021 publicamos La Sinfonía de los Bichos Raros, que fue un proyecto que teníamos aplazado desde hace muchos años y era una deuda con los niños. Siempre que queríamos hacer algo para los niños, porque siempre decíamos, todo gran artista debe pensar en los niños también. O sea, el arte debe estar también encaminado para los pequeños. Y con tanto trabajo y tantos viajes siempre lo aplazábamos. Claro, nosotros ganamos el Latin Grammy en el año 2019 y ya nos imaginábamos que nuestra vida iba a cambiar, mejor dicho, que íbamos a comprar un avión como Maluma, mejor dicho, íbamos a ser los reyes. Y la vida nos enseñó otra cosa y es que no, llegó una pandemia. Hay que seguir trabajando. Y no tuvimos ni un solo concierto después de ganar un Grammy. Sí. Cuando había una agenda gigante de conciertos ese año, precisamente por el Grammy,
y la vida nos dice, No, ¿no? todavía les falta. Todavía les falta un momento. Ah. Claro, entonces fue un choque muy duro, pero también muy bonito. Es como, ok, ese es el momento de crear cosas bonitas, de volver a conectarnos con la esencia. Hicimos la Sinfonía de los Bichos Raros, que además nos ha trascendido muchísimo a lo musical. O sea, y se hizo una serie de televisión con Teleantioquia, se hizo una película después, que ya también está en los festivales de cine. Nosotros que nunca habíamos participado en el mundo audiovisual, ganamos 6 premios India Catalina. Wow. Cuando, ¿quién gana todo ese mundo de premios? Wow, sí. Entonces fue muy bonito, cómo la vida te va como cambiando las cosas y te va mostrando que no es lo que tú quieres, ¿cierto? Luego nace nuestro disco más reciente, que es la Sociedad de la Cumbia. También teníamos una deuda muy grande con nuestra ciudad. Y es que yo les cuento rápidamente, estamos en un lugar histórico, ¿cierto? Que Sí. es el Palacio de Bellas Artes. Y en Medellín hay mucha historia también, y de pronto las nuevas generaciones no conocen. Les voy a contar una historia rápida, y es que en 1948, por si no recuerdan, matan a Jorge Eliezer Gaitán, Sí. que era un candidato presidencial en Bogotá. Colombia entra en una guerra civil, sobre todo Bogotá. Destruyen Bogotá, eso mejor dicho queda vuelto a nada. En ese momento Lucho Bermúdez, que es el compositor y el creador más grande de música colombiana, Sí. vivía ahí, en Bogotá, tocando en un hotel. Ese hotel lo destruyen y Lucho Bermúdez se queda sin trabajo. Y Medellín le dice, venga para acá. Medellín en ese momento estaba creciendo como una ciudad muy industrializada, con tenía mucho capital y tenía mucha pujanza. Y se traen a Lucho Bermúdez por una temporada, pero Lucho Bermúdez termina quedándose 15 años y grabando en los principales sellos discográficos de Colombia y de Latinoamérica, que es Discos Fuentes, Sonolux, todos esos sellos disqueros nacen en Medellín, crecen en Medellín. Medellín es la cuna de la música en los años 50, 60, así como lo es hoy. O sea, cuando la gente dice como, es que Medellín es el epicentro del reggaetón. Sí, pero 50 Pero años es una atrás, historia ya Medellín que lo se era viene también. formando. Ya Sí. 50 años atrás lo era. Se prensaban todos los discos y toda la música que se consumía en Latinoamérica se hacía acá en Medellín. No solo se grababa, sino que también se hacían los discos. Entonces le quisimos hacer ese homenaje a Lucho Bermúdez por esos 15 años que vivió en Medellín, y es la Sociedad de la Cumbia. Ese es nuestro más reciente trabajo discográfico. Para que vayan y lo escuchen todos. Bueno, como para ir terminando, muchísimas gracias primero que todo, bueno, y otra vez por este espacio. Y quisiéramos dar como un mensaje para nuestra comunidad de músicos, un mensaje que les quieras dejar. No, pues a ver, un mensaje importante, yo creo que es lo que ya dijimos hace un momento, y es la formación. Independientemente de lo que ustedes quieran hacer en la vida, si quieren ser productores, si quieren dedicarse a la docencia también, o si quieren dedicarse a la música, si son músicos, bueno, creadores, artistas plásticos, la fotografía, bueno, hay tantas carreras acá en la institución, pero lo más importante es la formación, o sea, nosotros hemos tenido muy claro, nosotros somos Puerto Candelaria, estoy hablando pues en nombre de Puerto Candelaria, somos hijos de la universidad. Nos parece muy importante combinar esos dos mundos, la universidad y también la calle, pues, digamos, la vida, ¿cierto? Hay que combinar esos dos mundos, y hay que, simplemente creer en nuestra cultura, hacerse preguntas. Todo el tiempo las preguntas te llevan a procesos creativos. A procesos creativos, a respuestas. La pregunta de Puerto Candelaria era ¿qué significaba ser colombiano? Y todavía estamos intentando encontrar esa respuesta. Lo encontramos con la música infantil, con la Sociedad de la Cumbia, buscando en la historia de Lucho Bermúdez, buscando las conexiones entre tantas regiones que tiene Colombia. Entonces, pregúntense, cuestionen muchísimo a ustedes, a los profesores, a la institución, a los docentes, cuestionen todo, pero tienen que formarse. Eduardo. Es cierto, el arte al final siempre es como un trabajo de investigación. Uno termina haciéndose preguntas que lo llevan a procesos que uno ni siquiera se imaginaría. Así es. Es verdad. No, Eduardo, muchas gracias, por ti. este espacio. Qué agradable tenerte aquí. Ojalá podamos hacer otro episodio nuevamente. Claro. Y nada. Bueno, muchas gracias. Bueno, y lo de las redes.
Y síganos, a nosotros nos encuentran como La Cava Fuba en Facebook, Instagram, en todas, no, en Facebook no, en Instagram. Ay. Y a Eduardo, ¿cómo lo encuentran? Bueno, yo estoy como Edo Bigotes. ¿A que lo Esa es busquen? esa es mi cuenta en todas las redes sociales, Edo Bigotes. En Facebook, Instagram, también pueden buscarnos en Puerto Candelaria. Estamos en todas las plataformas. Pasado mañana. O sea, bueno, Estamos aquí 10 hoy. estamos en octubre. Estamos en octubre. No. Spoiler. Entonces, Pero sí, pasado mañana. pasado mañana, bueno, mejor dicho, el 26 de octubre lanzamos nuestro más reciente disco de Puerto Candelaria que se llama Fiesta Candelaria. Fiesta Candelaria es la música, es el repertorio con el que hemos viajado los últimos 2, 3 años por todo el mundo. Y bueno, lo vamos a presentar en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá. Estamos felices de poder pues lanzar este álbum. Y bueno, no, síganos en todas las plataformas también a Puerto Candelaria. Más les vale que cuando esto salga ya hayan todos escuchado el disco. Y no, que bueno, eso también sirve para seguir promocionando en noviembre. Muchas gracias y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Hasta luego. Chao.